Bueno, arrancamos el pregame de Jugando Pelota Dura y con todos los años que llevamos jugando pelota dura haciendo este programa, hoy probablemente es uno de los programas más importantes que vamos a desarrollar para el pueblo de Puerto Rico. Hoy con nosotros va a estar la presidenta del Tribunal Supremo, también va a haber representación del Departamento de Justicia y vamos a analizar en detenimiento esta segunda masacre porque por algún lado hubo negligencia en este caso, parece ser así. Vamos a discutirlo con todos ellos inmediatamente, pero ayer tuvimos un debate importante en este programa, tanto con la administración del Departamento de Salud, también con los que reclaman mayores beneficios salariales, como son los empleados del área del centro médico. Y hoy parece ser que hubo un acuerdo importante, pero ¿qué pasó ayer? Vamos a destacarlo. Hemos estado estos 3 días negociando incansablemente. Aquí está, mire quién está aquí. Aquí está el secretario del Departamento de Salud, Mellado, y también está la persona responsable a cargo de, básicamente, el director ejecutivo de la administración, que es Jorge Mata, y a lo mejor puede salirle aquí una propuesta. ¿Y algo que ustedes puedan hacer hoy, ahora mismo, aquí en esta mesa, para tratar de resolver esto, secretario? Pues mira, la mesa de negociación está abierta. Yo quiero que se puedan resolver esto y que podamos, antes de que llegue el fin de semana, tener una solución al mismo. Bueno, pues hoy se nos anuncia que formalmente se llegó a un acuerdo, lo cual celebramos, ¿verdad? Porque esta es una de las salas más importantes para el país cuando hay alguna emergencia. Y destaco que ese mismo empeño que le pusimos hace varios días a este caso y que estuvimos todo el día hoy monitoreándolo y buscando información para tratar de ayudar, ese mismo esfuerzo lo vamos a poner en este caso de hoy. A ver si logramos adelantar la lucha para detener los asesinatos contra las mujeres en Puerto Rico. Presento a nuestro equipo. Aquí está Denis Pérez, Alex Delgado y la licenciada Nivel Sloan. Saludos a los tres, bienvenidos. Saludos, Ferdinand, saludos al panel y saludos a todo Puerto Rico. Buenas noches, compañeros, y buenas noches, bienvenidos todos. Muy buenas noches, Ferdinand, a mis compañeros. Buenas noches, Puerto Rico. Qué bueno. Bueno, vamos a atender este caso. Es un caso que nuevamente consterna al país. Un hombre lleno de celos persigue a su compañera, la asesina a la mamá de su compañera y asesina al hermano de su compañera y después se quita la vida. En el proceso, investigando por qué este señor, con el historial que tenía, donde había estado preso ya y había intentado, quemó la casa y creo que hasta un vehículo de su compañera anterior y cumplió 8 años de cárcel por eso, ¿cómo es que vuelve a cometer el mismo delito y sale tan fácil de la cárcel? Y en este caso, el proceso que se lleva a cabo con una fianza tan reducida. Aquí está, por primera vez jugando pelota dura, la presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Ronón, a quien le damos la bienvenida y las gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación y gracias al panel que está aquí presente. Gracias, jueza. Aquí está con usted también Cifredo Esteide, que es el director de la Administración de Tribunales. Saludos, juez. Buenas noches al país. Y Raiza Cajiga, que dirige el programa programa judicial de la Oficina de Administración de Tribunales. Bienvenida. Buenas noches y saludos a todos y a toda la audiencia. Bueno, jueza, me alegro que haya aceptado la invitación y que haya escogido nuestro programa para hacer estas declaraciones porque me parece que es un buen momento para hablar del país, ¿verdad? De lo que ha ocurrido. La gente entiende que por algún lado hubo una negligencia. ¿Cómo reacciona la jefa de los tribunales en Puerto Rico? Mira, Ferdinand, de entrada, absolutamente consternada con lo que está pasando en el país hoy, el año pasado, y vemos como mes tras mes siguen asesinando mujeres, mes tras mes sigue incrementando la violencia de género. Así que de entrada, por eso estoy aquí, porque es un tema importante. Yo creo que no hay duda alguna. El país no puede tener duda de que el Poder Judicial y esta administración está comprometida con el tema y comprometida con ayudar a solucionarlo. Pero esto es un problema social, es un problema de país. Así que la solución no puede ser únicamente ni en el Poder Judicial ni en el componente de justicia. Y sé que tienes hoy a invitados de otras ramas de gobierno con quienes colaboramos intensa y constantemente sobre el tema. Tenemos reuniones pautadas, seguimos buscando maneras de agilizar y ser más eficientes en nuestros trabajos, pero la realidad es que si aquí no nos involucramos todos y todas, los medios de comunicación, ustedes televidentes en sus casas, si no atendemos esto desde los hogares, desde las comunidades, en las escuelas, en las iglesias, el problema no se va a solucionar. Ya cuando alguien llega a un tribunal, ha habido algún acto machista. Y sin duda tenemos que todos ver, incluyéndonos a nosotros, Poder Judicial, si pudimos haber hecho algo distinto,
si podemos hacer algo mejor, pero aún si todos los componentes funcionaran a la perfección, el problema de violencia machista existe y va a seguir existiendo hasta que no atendamos el asunto de raíz. Yo leí sus declaraciones, usted hace unas declaraciones muy interesantes, ¿verdad? Y llega a una parte muy importante de su declaración, ¿no? Dice, un poco habla lo que hizo el tribunal, ¿verdad? Y recoge lo que ocurrió, pero después usted destaca. Por otro lado, durante la vista celebrada, la Fiscalía tampoco solicitó revisión de las condiciones impuestas y básicamente, o sea, recae sobre, yo leo sus expresiones y recae la responsabilidad sobre la Fiscalía. La juez determinó lo que determinó, pero usted está diciendo que la Fiscalía pudo haber hecho mucho más para adelantar y evitar que esa fianza fuera de $5,000 y que este señor en adición pudiera salir con un grillete electrónico. Cosas que no ocurrieron, ninguna de las dos. Quien me conoce y quien ha visto mis expresiones anteriores en casos anteriores sabe que mi modus operandi no es ni señalar el dedo ni lanzar culpa. Queríamos dejar establecido información que se había dado durante la mañana, donde apuntalaba ciertos hechos que no eran correctos, así que queríamos un poco aclarar el récord. Vuelvo, esto no es un asunto de echarnos culpa. El problema de machismo en Puerto Rico no se va a solucionar ni con la policía, ni en la Fiscalía, ni en el Poder Judicial. Pero cuando se plantea que este señor salió demasiado fácil del tribunal, por ejemplo, una cosa que se ha debatido durante todo el día, el juez, la jueza que atendió este caso, ¿sabía del expediente criminal de este señor? ¿Tenía forma de saber del mismo? ¿Sabía que le había quemado la casa a la anterior víctima que estuvo preso? Esas cosas, ¿la jueza las sabía? Yo creo, posiblemente lo sabía, porque siempre hay un informe de PESAC que da unos indicios de peligrosidad, y yo creo que los hechos de este caso indicaban que habían unos elementos de peligrosidad que se debieron haber tomado en consideración tanto por la Fiscalía como por el tribunal. Eso es cierto. ¿Y la jueza yo desconozco, o sea, yo no te puedo decir qué había en el expediente, eso es parte de la investigación que estamos haciendo, se están escuchando los audios, estamos examinando todos los expedientes, así que aun cuando no se haya presentado en la denuncia hechos de reincidencia, no surgen de la denuncia, no surgen de las grabaciones que se hablara en sala de ciertos hechos. El informe de PESAC sí recomendaba unas medidas adicionales. Supervisión electrónica, específicamente. Pero la pregunta es, y es la pregunta que, ¿verdad? Y quiero entrar un poco en el detalle, en la profundidad, porque es la pregunta que nos hacemos todos, los que no conocemos de leyes, más el pueblo en términos generales. La gente esperaría que cuando llega una persona con un historial delictivo como este, y llega al tribunal, todo el mundo esté al día de quién es este personaje. El fiscal, el juez, el equipo. Y no estamos bregando con Juanito del Pueblo. Este señor tiene un expediente criminal serio. Era una persona peligrosa. Estuvo preso. Estuvo preso. ¿Por qué a este señor? Tanto la fiscal, que pudo haber combatido la decisión de la jueza, y la propia jueza, si vio el expediente de este criminal y todas las cosas que estaba planteando la testigo, ¿por qué no se actuó en conjunto para evitar que esto ocurriese? De hecho, el propio gobernador hoy plantea, la justicia le falló a esta señora y a su familia, y no hubo la protección adecuada a ese entorno. Se pudo haber evitado esta muerte, dice el gobernador en sus declaraciones. ¿Cómo lo atendemos, presidenta? Yo creo que decir que se pudo haber evitado la muerte, pues la realidad es que no sabemos, porque hay personas con grilletes que asesinan. Hay personas con órdenes de protección en contra, que aquí había una orden de protección que asesina. Así que decir que si hubiesen ocurrido ciertos hechos, se hubiesen evitado otros, yo no me atrevo a llegar ahí porque yo no veo el futuro y los hechos y las dinámicas son bastante variadas. Sin duda yo creo que todo el componente pudo y debió haber hecho más. Me parece de la información preliminar que tenemos, que Fiscalía, Policía, incluyéndonos a nosotros, pudimos haber hecho más con la información que se tenía. ¿Qué información tenía la jueza? No me consta porque no hemos visto el expediente de ella, así que quizás alguno de los compañeros te puede decir que surgía del expediente particular. Pero te digo, por ejemplo, que el juez que vio la vista ayer, que vio una vista de vista preliminar, no tiene en su expediente información
previa que sí pudo haber estado, por ejemplo, el informe de PESAC no está en ese expediente del juez que lo vio ayer. ¿Del que vio qué? La vista preliminar. Pero ¿y la anterior jueza? Que la vio otra juez. Claro, pero eso se sí supone que ese expediente tenga el informe de PESAC. Exacto, y ese informe, como usted bien establece, recomienda libertad supervisada. Y usted dice que no podemos ver el futuro, pero para nosotros con mirar la cronología de los eventos podemos claramente determinar que aquí la vista, a las 4:55 de la tarde del día de ayer, el Departamento de Justicia se dio cuenta de que no había pedido libertad supervisada para esta persona, y a las 9:32 ocurren los hechos. Así que hay una correlación bien directa entre una muerte que pudimos evitar si nos hubiéramos dado cuenta antes. Y esto no va contra usted. No, y yo creo que por eso las expresiones de hoy, yo creo que habían elementos de peligrosidad constatables que debieron haber movido al aparato estatal a tener unas medidas más rigurosas. Voy con Alex y rápido, pero una pregunta que me surge aquí, mucha gente me hace. ¿Quién es el responsable? Me imagino que sea el sistema, pero ¿quién es el responsable directo? Porque el abogado de la víctima es el fiscal y el que juzga los hechos es el juez. Entonces, si el fiscal allí no dio el máximo, que es lo que yo pienso, voy a hablar con la jefa de los fiscales ya mismo, pero si el fiscal no dio el máximo y defendió a la víctima cuando la jueza tomó la decisión de darle una fianza de 5.000 pesos, ¿quién se supone que levantaba la bandera? ¿El propio juez o la fiscal? Buenas noches. Para descubrir la verdad, el trabajo tiene que ser colaborativo entre el Ministerio Público y el juez. Sin duda, aquí, a nivel de regla 6, se presenta un informe de una entidad que es PESAC, del Departamento de Corrección. Ahí tienen que constar los antecedentes penales que tienen. El juez evalúa los hechos particulares en la denuncia y determina si hay causa para ello. Si el delito por el que determina causa es un delito grave, compete fijar fianza. Al fijar la fianza, tiene que evaluar el informe de PESAC para poder determinar si hay elementos de riesgo o peligrosidad. Eso es lo que va a determinar la investigación. Las expresiones de la jueza presidenta durante esta tarde a lo que van dirigidos es a manifestar al menos la inquietud que hay, porque con un expediente penal como el que había, sobre todo por condenas por violencia doméstica, eso levanta banderas, son elementos de riesgo que debieron ser ponderados al determinar la fianza y al determinar cualquier medida provisional que se debía tomar para evitar cualquier riesgo de fuga, de evasión o de algún tipo de incidente posterior. Pero por lo que usted plantea, yo percibo de sus declaraciones, y yo creo que el país también, de que hubo una deficiencia ahí. O sea, por lo que usted plantea, hubo una deficiencia, porque usted mismo lo dice, el historial criminal del señor. Por eso, pero un poco por ahí va. Ese informe que tenía sus antecedentes que vio la jueza anterior, ese informe está en el expediente que pasa al próximo juez que vio el caso. No, recuerden que... ¿Y por qué no se incluye? Porque los jueces ven cosas distintas. Por lo que se va a juzgar a un imputado son por los hechos que contiene la denuncia. Al determinar fianza se mira el historial y ese proceso y ese expediente, esa información que genera PESAC no pasa a las siguientes etapas, porque su rol, el rol de ese documento es para determinar los riesgos de peligrosidad al momento de fijar la fianza. Pero es que si ese juez de ayer lo hubiese tenido, hubiese visto la peligrosidad. Claro, lo que pasa es que no es usual, no es la norma que ese informe pase a la etapa de vista preliminar o a la etapa... ¿Por qué no se hace norma? Es algo que podemos evaluar. Lo cierto es que, como ha señalado la jueza presidenta, todo el componente de seguridad puede hacerle los planteamientos al juez. El juez que no considera la información del informe de PESAC no significa que el Ministerio Público lo pueda alertar, ya sea en la misma regla 6 o en la etapa de vista preliminar. De hecho, ayer en la tarde a las 4:55 se presenta por primera vez una moción al tribunal donde se indica que había unos antecedentes penales que debían ser considerados para propósito de determinar si se fijaba algún tipo de supervisión electrónica. Sin duda, aquí hay omisiones que tenemos que investigar y determinar. Porque eso pasó 15 días después de los hechos. Correcto. 15 días después. Correcto. Okay. Voy a ir a una pausita. Okay. Vamos a dejar tu pregunta en el tintero y voy a una pausa. Adelante. Perfecto. Quiero empezar mi pregunta con 3 nombres. Andrea Ruiz Costas, Carla Rodríguez Ares y Linet Morales Vázquez. Las 3 fueron al tribunal a pedir ayuda a gritos
no lo consiguieron y fueron asesinadas. ¿Qué consecuencias ha habido, si alguna, para los jueces que se equivocaron? Ok, vengo rápido con esa pregunta que ha dejado la licenciada sobre el tintero. Voy con Kimberly y regresamos rápido a este análisis. Ya está aquí también la fiscal, la jefa de la fiscal que atendió este caso en el tribunal. Con ella vamos a hablar tan pronto regresemos. Veo a Mayra López Mulero también y otro grupo de jueces y de exfiscales que vamos a estar debatiendo esto durante toda la noche. No se vaya nadie. Adelante, Kimberly. Gracias, Ferdinand. Y de hecho, lo más lamentable es que Linet hizo todo bien y aún así el sistema le falló. La pregunta es, ¿debería crear un proyecto de ley para que las personas que tengan órdenes de protección se les ponga un grillete electrónico? Al regreso lo discutimos. Usted no se desconecte, que el mejor análisis lo escucha aquí en Jugando Pelota Dura. Bueno, mis amigos, seguimos en este interesantísimo análisis de lo que ha ocurrido con esta segunda masacre en el área sur de Puerto Rico. Estamos conversando con la presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico y su equipo de trabajo. En los próximos minutos vamos a hablar con la otra parte, que es la parte que se supone que representa al pueblo de Puerto Rico, que son el Departamento de Justicia. Y ya estamos adelantando en este tema. Anabel Sloan dejó una pregunta importante sobre el tintero. Repítala rápido, por favor, para volver otra vez al análisis. Sí, la pregunta es que las 3 mujeres cuyos nombres mencioné fueron al tribunal a buscar auxilio, protección, y no la consiguieron y fueron asesinadas. ¿Qué consecuencias, si alguna, ha habido para los jueces que se equivocaron? Antes de entrar a la pregunta directamente, 3 tragedias, más de 3 familias, obviamente impactadas de por vida. Situaciones muy distintas, hechos distintos y respuestas tanto de Fiscalía como de tribunales muy distintas. Parte de lo que yo quiero un poco enfatizar, en el caso de Carla, por ejemplo, hubo sobre 2 años o casi 2 años de hechos previo a que llegara al tribunal. Así que y es para resaltar el asunto de que no puede ser únicamente tribunales, no puede ser únicamente fiscalía. Tienes asociaciones o entidades sin fines de lucro, tienes municipios, tienes policía municipal, tienes comunidades, tienes muchas entidades y muchas personas que vienen en contacto con cierta información muchísimo antes de que las personas lleguen a la policía, a fiscalía. Así que yo creo que tenemos nuevamente que hacer más cosas todos nosotros, no únicamente el componente de justicia. En esos 2 casos, en esos 3 casos, en 2 de ellos habían órdenes de protección. No sé si la pregunta un poco íntima, como si la culpa única fuera de los tribunales o de los jueces y las juezas, asunto que yo rechazo. Vuelvo, nosotros autoevaluamos cada situación que llega a los tribunales, máximo cuando hay tragedias como esta, modificamos, nos reunimos, tenemos reuniones de emergencia, buscamos cambiar protocolos, adiestramos nuevamente, pero no puede ser que la culpa y el señalamiento sea para los jueces y las juezas porque no es correcto y porque entonces se queda la discusión en un tema un poco somero y no enfocamos en las raíces y en las causas reales de este problema de machismo de la isla. Y lo entiendo, pero vamos a ver, hoy la Fiscalía hace unas declaraciones sobre este caso. Vamos a ver lo que plantean ellos y venimos con su análisis. Vamos a verlo. Siempre hay espacio, ¿verdad?, para mejorar y, ¿verdad?, nosotros podríamos decir que se pueden reevaluar los procesos. Ahora, la responsabilidad no era del Ministerio Público, la responsabilidad en ley de imponer el grillete y el que recibe la información de que él tiene una convicción es el juez por el informe. ¿Cómo reacciona? O sea, está planteando que el juez tenía facultades ahí o más razones, más fundamento, más información para poder actuar de forma distinta. Nunca hemos excusado la responsabilidad que pueda caer en la judicatura respecto a este tipo de asuntos. Lo que hemos planteado es que no solamente el juez tiene el deber de examinar ese informe de PESAC para ver los antecedentes al momento de fijar una fianza. Ajá. Lo que hemos señalado, por ejemplo, es que si había un antecedente, se debió alegar en la denuncia como reincidencia para propósito de las determinaciones judiciales. Lo alegó PESAC.
No, pero PESAC no practica la denuncia. La denuncia la presenta el Ministerio Público. Pero en el informe establece la recomendación. La denuncia tiene que contener las alegaciones que va a ponderar el juez. PESAC solamente se evalúa su informe para fines de fijar Pero la fianza. para entenderlo, acuérdense que son temas técnicos que yo creo que la gente entiende al centavo. O sea, lo que usted está diciendo es, el fiscal debió haberle dicho al juez sobre la peligrosidad de este individuo, ¿correcto? La existencia de antecedentes penales se puede utilizar en la denuncia para alegar Pero no es responsabilidad del juez también investigar. Claro, por eso he dicho que no hemos negado cualquier responsabilidad o omisión que puede tener la judicatura. Entonces lo que tenemos ante sí, el país, es un fiscal que no le dijo al juez, mire, este es el récord delictivo de este señor, y un juez que no hizo su trabajo de investigar quién era la persona. Eso es lo que tengo, ese es el escenario, jueza. Presidenta. Perdóname. Bueno, es que por lo que entiendo, estoy tratando de entender para que el pueblo entienda. Por un lado tenemos al fiscal que, a base de lo que dice Teide, no le advirtió al juez del récord delictivo de este ciudadano. Y por otro lado, hay una jueza que tampoco hizo su asignación de saber quién era el que estaban acusando. Creo que ambos hemos dicho que tanto Fiscalía como Judicatura pudimos y debimos haber hecho más. Pero me parece que lo que el juez está tratando de explicar que son dos asuntos separados. La denuncia que presenta la Fiscalía es la que se está estableciendo que no incluía ningunos elementos de reincidencia, así que no alegaba, esta información tiene que constar en Fiscalía. Se radicaron cargos previos, los tiene que haber radicado Fiscalía. Así que la denuncia no contenía esos elementos. Para efectos de la fianza, PESAC, que es una entidad que pertenece al Departamento de Corrección, emite un informe. Ese informe, si lo tiene la juez o lo debió haber tenido la juez, debe estar en el expediente de ese caso y sin duda debió haber sido evaluado. Si se vio y contiene la información que tenemos, que dicen que incluya los delitos previos, el asunto de peligrosidad y la petición de un grillete electrónico, sin duda nos parece y nos crea alarma que no se impusiera una fianza más alta o que motu propio no se emitiera una determinación de poner un grillete. Usted tiene preocupaciones. Sí, yo quisiera... Tengo una pregunta porque los tres, si tomamos los tres casos que trae a nivel, en todos se planteó una falla del Ministerio Público, de que no alertó al tribunal. Entonces yo debo presumir que los jueces ven este programa, escuchan radios, leen periódicos, leen redes sociales. Por lo tanto, debo entender que todos están al tanto de esas situaciones. Entonces, me cuesta creer cómo llega un caso nuevamente y el juez, viendo lo que ha pasado otras veces que terminan en muerte, no vaya más allá. El juez puede, por ejemplo, llamar al fiscal y decir, fiscal, ¿usted está seguro que aquí esta persona no tiene antecedentes? O sea, ¿eso no lo puede hacer el juez? Claro, el juez y el fiscal o la fiscal están en sala. Debe haber precisamente el trabajo del ministerio y del abogado de defensa. Es no solamente presentar los hechos y probar que se cumplen los elementos del delito, es abogar y persuadir al juez. Si aquí se determina en la investigación que hubo una falla del juez, ¿qué consecuencias habrá? Depende de la falla que haya sido. Pero hay consecuencias, hay consecuencias. ¿Qué fue la pregunta? Ha habido consecuencias, y no solamente consecuencias, sino modificaciones. Uno quiere que los casos provoquen cambios en todos los entes que participamos y que no vuelvan a ocurrir. Perdón, pensé que si el error es un error de derecho, administrativamente nosotros no podemos hacer nada. Yo no puedo castigar a un juez por decidir mal. Pues, juez... Si es otro tipo de falla, si hay negligencia o hay, pues entonces sí se pueden tomar ciertas cartas en el asunto, pero hay decisiones jurídicas que la solución es apelar o ir en alzada, una regla 6 en alzada, una BP en alzada, y hay otros asuntos que se pueden tramitar administrativamente, pero hay muchos asuntos que no se pueden tramitar administrativamente, aunque podamos diferir de lo que haya hecho el juez o la jueza. Bueno, Presidenta, quiero dar las gracias por el tiempo y al demás equipo que la acompaña. Creo que es importantísimo lo que usted ha hecho, le ha hablado del país, creo que es importante y me parece que también es importante que veamos a un sistema sensible, atendiendo, ¿verdad?, los reclamos del país. Estoy seguro que usted va a buscar ahí, si hay negligencia,
marcarlas y tratar de resolverlo. Espero que no sea la última vez que podamos conversar, cada vez que haya, ¿verdad?, situaciones que ameriten, que podamos así hacerlo. Gracias. Le agradezco el tiempo y le agradezco que haya escogido este programa para poder hacer sus declaraciones. Cuando regresemos de la pausa y empecemos Jugando Pelota Dura, vamos a hablar con la Fiscalía y vamos a hablar también con la abogada de la víctima, que está aquí y está haciendo y va a hacer declaraciones muy, pero que muy contundentes. Venimos rápido. Adelante, Kimberly.